Bien, estamos de regreso aquí en la Noticia al Día, en la Noticia TV, canal 27.2 en la señal de Vez Cable y 203 en la señal de Cable Go. Recuerde que los programas de la Noticia TV los puede también seguir a través de las redes sociales del diario La Noticia. Ahora nos acompaña en el estudio el abogado penalista Erasmo Reina. Él también es candidato al Senado Nacional con el número 28 por el partido aprista. Doctor, ¿cómo está? Buen día. Buenos días y un saludo a todos los que nos ven y escuchan la Noticia al Día. Doctor, para empezar, ¿cree que mañana vamos a tener un nuevo presidente? Tengo mis dudas. Ya el fujimorismo ha sostenido que no va a apoyar ni lo que sería una censura, que es lo más viable, ni una vacancia, que es mucho más complicada. Yo creo que es parte de un show de algunos partidos políticos que son los responsables de que el congresista menos preparado del Congreso haya sido elegido como presidente. De tal manera que no tengo muchas esperanzas en eso. Creo que a Gerí sí le espera en procesos penales concluida. Se han iniciado investigaciones preliminares, pero creo que las investigaciones se van a dar a partir de julio con más ahínco, con más fuerza, y creo que se va a encontrar realmente qué es lo que ha habido tras estos encuentros con empresarios chinos de dudosa reputación y estas reuniones con estas damas a altas horas de la noche que luego terminaban con sus contratos bajo el brazo, ¿no? Ahora, doctor, hay un cuestionamiento en que si debería ser censura o vacancia, ¿no? Entiendo que los congresistas van por la censura porque son menos votos, pero legalmente, ¿están censurando a un presidente o están censurando a un congresista? A ver, yo coincido con la posición mayoritaria de la academia, que en efecto tú no tienes acá a un presidente, digamos, de medio tiempo. Él es presidente de la República, jefe de Estado, jefe de gobierno, es el que lidera las Fuerzas Armadas y Policiales, por tanto, ejerce funciones de presidente. Y más allá de la forma como él haya llegado a tener el cargo, le asisten las funciones, competencias y atribuciones, pero también cualquier prerrogativa y cuidado en un proceso, en este caso, de querer sacarlo. Sí, yo creo que es un proceso de incapacidad moral que tendría que hacerse, ¿no? Es decir, no la censura, sino una vacancia. Ahora, es evidente que van por la censura porque se necesitan menos votos, ¿no? Sí. Es, digamos, el lenguaje y la posición política que existe en el Congreso. Finalmente tendrá que imponerse, acaso se pudiera censurar a Gerí, aquella posición, lo cual no implica lo que yo te acabo de decir al principio, que yo no creo que esto prospere. ¿Y por qué cree que esto no va a prosperar, digamos? Porque todo el mundo sale a decir que sí, que lo tenemos que sacar, que si se da la censura son mucho menos votos. ¿Cree que al final muchos se van a terminar votando en abstención? Sí, algunos no van a asistir, licencias, algunos van a votar en abstención, otros se van a ir a los servicios higiénicos para evitar votar. Lo que pasa es que esta presidencia transitoria de Gerí se ha convertido en una suerte de agencia de empleos. Yo estoy seguro que no solamente las señoritas que han aparecido en medios de comunicación, en programas políticos, sino que creo que hay una serie de congresistas que le deben el favor a José Gerí de haber puesto allegados en diversos cargos del Estado, y evidentemente hay un interés particular que sostener en los pocos meses que queda de gobierno. Estos señores están desesperados por sacarle la mayor cantidad de provecho al Estado, al erario nacional, ¿no? En perjuicio de la población peruana, ¿no? Claro, doctor, veíamos en una encuesta que publicó ayer CIT la intención de voto para el Senado, y el APRA empieza a aparecer ya en la lista, ¿no? Todavía un poco relegado respecto a los que están primero, pero digamos empieza a aparecer en la foto. ¿Cómo va su campaña? A ver, primero, ya Datum nos ponía cerca del 3%, apoyo 3%, y esta otra encuestadora un poco menos. Lo cierto y concreto es que el país necesita, recuerda, sabe que el APRA en el Congreso, con el APRA en el Congreso es otra cosa. Los apristas tenemos una formación política que nos permite decir ingresamos 10, 15 o 20 y salimos el mismo número.
tenemos posiciones claras y muy puntuales respecto a lo que debe ser el país y su desarrollo, y creo que eso nos ha permitido tener siempre congresistas de nivel y categoría. Yo creo que si tenemos un porcentaje de 3%, tú eliminas, digamos, aquellos que no van a poder llegar ni siquiera al 1%, y sobre eso haces el tema de la cifra repartidora, sacando los votos nulos y blancos. Hoy por hoy deberíamos estar ya seguramente en un 8%, ¿no? Y con tendencia, la tendencia es al alza, ¿no? ¿Y por qué sucede eso? Porque el partido está teniendo, desde Enrique Valderrama hasta quienes postulamos al Senado y a la Cámara de Diputados, posiciones firmes y claras de lo que debe ser el desarrollo para el país. Tenemos posiciones claras y firmes respecto a la lucha contra la inseguridad ciudadana y respecto a la forma de generar mayor empleo en el país, ¿no? ¿Cómo está manejando usted la campaña? Bueno, estamos en un trabajo muy intenso. Hemos estado en Chimbote, Trujillo, en la Gran Lima, en Canto Grande, en general San Juan de Lurigancho, Villa El Salvador, Pachacamac, Chorrillos, Independencia, visitando una serie de centros de abasto, mercados, población, clubes de madres, etcétera. Y tenemos mucha receptividad a propósito de que la gente extraña la presión en el gobierno como en el Congreso, y sobre todo recibiendo lo mismo que recibes en Independencia, lo haces en Canto Grande como en Jesús María Lince respecto a la seguridad ciudadana. Por eso es que nosotros, particularmente desde Erasmo Reina, por la experiencia y trayectoria que tenemos en la vida, tenemos propuestas muy claras y puntuales de cómo combatir de manera efectiva la inseguridad ciudadana. ¿Y por dónde van estas iniciativas, doctor? A ver, la criminalidad organizada violenta genera ganancias de aproximadamente 15.000 millones de dólares al año. Con ese dinero, Carlos, siempre vas a tener la posibilidad de corromper. ¿A quién? Malos policías, malos fiscales y malos jueces. Es decir, por más que pongas penas muy severas, si el crimen organizado tiene el dinero suficiente para corromper, lo que vas a hacer es quebrar voluntades y seguir delinquiendo. ¿Qué es lo que proponemos? Una ley de muerte financiera, registral y bancaria a todo miembro del crimen organizado. ¿Qué consigues con eso? Por ejemplo, que no tenga la posibilidad de tener YAPE, que no tenga la posibilidad de tener teléfonos, que no tenga la posibilidad de contratar, de formar empresas, de hacer cualquier tipo de formación de personas jurídicas. ¿Sabe lo que está pasando en el norte? Las empresas agroindustriales que son chantajeadas terminan contratando a empresas vinculadas a estos extorsionadores para que les hagan el servicio de vigilancia, para que les hagan el servicio de limpieza. Las municipalidades, cuando organizan actividades, por ejemplo, de festividad, están contratando a empresas a cargo de realizar eventos de espectáculos vinculadas a líderes del crimen organizado o sus familias. Tenemos que cortar eso, porque si no lo que estamos consiguiendo es que se vaya ordinarizando y legalizando la participación de estos personajes o de estos delincuentes. Entonces hay que cortar eso. Pero en segundo lugar, tenemos que fortalecer a la unidad de inteligencia financiera para que haya una unidad de inteligencia financiera contra el crimen organizado violento, que se dedique con expertos a encontrar todos los dineros de estos sinvergüenzas y malditos que tanto dolor han causado a nuestro país. Y con esos documentos, que son los reportes de operaciones sospechosas, se generen acusaciones directas. Es decir, no enviar a la policía, porque esto podría dar lugar a lo que acabo de decir, ¿no es cierto?, corrupción, y enviar a la Fiscalía con el propósito de que con estos documentos se vaya a una acusación directa. De tal manera que en poco tiempo tendríamos sentencias condenatorias contra estos sinvergüenzas, ¿no? Hay que igualmente impedir el acceso en los cuadrantes donde están ubicados los penales, donde haya miembros del crimen organizado, comunicación. Porque ¿de qué vale que el presidente de la República vaya a un penal, patee la puerta de una celda, que la puerta que se abre para el otro lado, incauten algunos celulares, cuando al final del tiempo, en la noche y en la tarde, van a seguir linchando celulares? Claro. Hay que cortar las señales para que no entre ningún tipo de comunicación en esos lugares. Y ahí tiene que entrar a trabajar. Quería invitar a Bukele. Bukele en el año 2019 dictó una norma y obligó a las empresas operadoras para que ningún establecimiento penitenciario en sus cuadrantes pudiera ingresar señales de comunicación. Es lo que tiene que hacerse acá. ¿Qué se espera? El temor, miedo, negocios. Entonces hay que tomar medidas inmediatas. Ahora, usted señalaba esta serie de acciones y
digamos, contra el crimen organizado, pero también hay otro punto, ¿no? El tema de fiscalía y poder judicial, ¿no? Muchas veces se dice que, bueno, la policía los detiene, lo lleva a la fiscalía, o el fiscal lo suelta, o el fiscal lo manda donde el poder judicial y el poder judicial lo suelta. Hay una cadena ahí. Mire, es válido pensar eso también, ¿no? Sí, lo hemos visto. absolutamente. Mira, y para eso hay un tema. Hay la criminalidad organizada violenta en la que hay que trabajar con mucho dinero, con mucha inteligencia y con medidas muy efectivas como las que acabo de mencionar. Pero hay el crimen callejero. Hay el cogotero, el que te rompe la luna, el que agarra a la señora, la tira al suelo, le arrancha la cartera. Llega a la fiscalía, a la policía, a la fiscalía, nadie va a ratificar la denuncia, pasan semanas y meses y no pasó nada. En el país se ha dado una norma de aplicación como política de Estado, los procesos inmediatos, las unidades de flagrancia. Lamentablemente en este país solamente tenemos 44 unidades de flagrancia en todo el país. Eso es un insulto a una norma, porque lo que tiene que haber acá es una unidad de flagrancia en cada comisaría. De tal manera que el sujeto que arranchó la cartera a la señora, la golpeó, o el sujeto que cogoteó ese tipo de crimen, inmediatamente detenido, llevado a la comisaría, puesto a disposición del Ministerio Público, proceso inmediato, y en 2 semanas ese señor o menos ya tiene una sentencia condenatoria. Si es primerizo, bueno, pues puedes darle una condena condicional, pero si es residente, al penal, a la cárcel. Yo creo que eso es lo que tenemos, es un poco de sentido común, es un poco de querer hacer las cosas y liderazgo. Pero si tienes un presidente que anda pensando en cualquier otra cosa a medianoche, ¿no es cierto? Si tienes a un poder judicial caminando por un lado, el Ministerio Público por otro, y la policía un poco desorganizada y sin liderazgo, entonces nadie trabaja en conjunto. Acá el liderazgo viene de la Presidencia de la República para hacer que esta política pública de procesos inmediatos sea realmente una realidad. Y no tengamos 44, sino 400 centros de flagrancia para que estos procesos, estos delitos de menor cuantía puedan tener una sanción de manera inmediata. Y bueno, otro punto también que otra de estas aristas que vincula a la seguridad ciudadana es el tema de los penales, ¿no? Y usted mencionaba el tema de los accesos a líneas telefónicas. Se habla mucho de crear penales en zonas inhóspitas, de crear mega penales. ¿Cuál es su postura respecto a esta situación? Lo que pasa es que todo el mundo quiere destruir la pólvora. Estaba la señora Boluarte y su ministro y su premier hablaron de implementar el frontón, lo cual es un despropósito por el costo que eso significa. Alguien ha dicho, porque no tienen la más mínima idea de esto, abramos un penal en el CEPA nuevamente. Nadie tiene idea de lo que significa mantener un penal en el CEPA. Y dicen, no, pero que ellos solitos se cocinen. Bueno, ¿y sobre qué van a cocinar? ¿Quién les va a llevar los alimentos? Se convierten en Tarzán, es decir, van a salir a buscar su comida en medio de los árboles, colgándose de las dianas. Es una estupidez, ¿no es cierto? Lo que tiene que haber es lo siguiente. Acá, megapenales sí, pero megapenales que sean factoría, cárceles factoría. Es decir, la administración tiene que cambiar. Tiene que convertirse en verdaderos centros de producción. ¿Quiénes tienen que ir ahí? Los rehabilitables. Pero para el crimen organizado, hagamos Chayapalca 2. Hagamos un par de pabellones de 250 internos, para 250 internos a cada uno, ¿no es cierto? Y ahí confinemos a estos miserables. Mandémoslos allá. Que el frío, ¿no es cierto?, les haga recordar sus crímenes, y que el frío y la distancia y la lejanía de su familia les haga pagar en algo lo que han cometido. Pero además, tenemos que, y eso es un decreto supremo, Carlos, hacer mucho más severos los regímenes penitenciarios. A estos sujetos tenemos que encerrarlos de tal manera que solamente tengan patio media hora e incomunicados. Estamos hablando de los de alta peligrosidad. Alta peligrosidad. Estos sujetos no pueden tener ninguna forma de comunicación ni afuera ni internamente a un penal. Porque basta que estos sujetos estén media hora juntos y ya están planeando el siguiente golpe criminal. Hay que tenerlos aislados. ¿Dónde? En este tipo de penales, en Chayapalca, media hora de patio para cada uno, absoluta incomunicación al exterior, ¿no
¿no es cierto? Y con visita una vez cada 15 días de un familiar directo y del abogado, evidentemente, ¿no? Son medidas, Carlos, que tienen que tomarse, pero la verdad es que estamos creando la superintendencia del INPE sin tener presupuesto. O sea, estamos pensando que una superintendencia que va a tener que implementarse en los próximos 3 o 4 meses va a solucionar el problema de la criminalidad. Me parece realmente una supina ignorancia. Doctor, ¿y cómo es que se llega a esta situación, a esta crisis de nuestro sistema penitenciario? Esto viene de años, ¿cierto? Sí, porque siempre hemos visto el tema penitenciario como la última rueda del coche, cuando los fines del INPE, es decir, de la pena, finalmente, es rehabilitación y resocialización. Claro, hay tipos que no son ni rehabilitables ni resocializables. Claro. A ellos, chayapalca, aislados, sin comunicación. Pero hay pequeños, digamos, iniciales, personajes o gente iniciada en la delincuencia, en los cuales el Estado sí debería buscar a través de cárceles factoría su reincorporación a la sociedad. Pero siempre se ha dado un presupuesto marginal al INPE, ¿cierto? Y con estas medidas populistas del derecho penal del enemigo populista, a todos le aumentamos cana y a todos le metemos, digamos, mayor pena. Yo digo, si mañana tú dices, le voy a imponer una pena privativa de libertad de 100 años a un extorsionador, el extorsionador no le tiene miedo a eso. Al extorsionador hay que quitarle su plata, ¿no es cierto? Al sicario hay que quitarle la fuente de dinero. El extorsionador paga al sicario para que cometa el delito. Cortemos eso, cortemos eso. Doctor, ¿desde el APRA también están de acuerdo con esta propuesta de algunos candidatos de retirarnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? A ver, yo creo que esto puede tener, digamos, populistamente hablando, digamos, simpatía de determinado sector, pero hay que analizar las cosas con tranquilidad, ¿no? O sea, estamos pensando retirarnos para aplicar la pena de muerte con un sistema de justicia como el nuestro, en la que hay 45% de presos en los penales que no tienen sentencia, en donde hay gente inocente presa. O sea, yo le pregunto a quien nos ven y escucha, ¿confiamos en nuestro sistema de justicia? ¿Confiamos en nuestros jueces? Es decir, mañana aplicamos la pena de muerte con la absoluta convicción de que tenemos un poder judicial que actúa de manera correcta y que, sin equivocarse, ojo, si para eso nos vamos a retirar de la Corte Interamericana, yo creo que habría que pensarlo 2 veces, ¿no? Claro, doctor, entrando ya a la recta final de la entrevista, nosotros hemos conversado ya en algunas oportunidades aquí en el programa con usted respecto a la situación por la que atravesaba el año pasado el Ministerio Público, ¿no? Una de las más críticas, ¿no? Digamos, por estos idas y vueltas de quién queda como fiscal de la Nación, ¿no? Ondeli Espinosa. Ahora, ¿usted ve que la situación en el Ministerio Público está empezando a cambiar, digamos, con la salida de Espinosa, o es un proceso largo que tenemos que vivir? Sí, a ver, sí creo que hemos pasado los tiempos de tempestad más fuertes en el Ministerio Público, y eso lo celebran los propios fiscales, porque hemos tenido fiscales como Pérez, ¿no es cierto?, que en realidad era una vergüenza para el Ministerio Público y para quienes tienen trayectoria dentro de él. Como fiscal de menor jerarquía podía salir y enfrentarse a quien representaba la institución. Podemos discrepar, pero no entrar a ese tipo de sublevaciones. Y hemos tenido un Ministerio Público que ha sido o ha formado parte de un grupo político que era perseguidor, ¿no es cierto?, salía de cacería en contra de adversarios políticos. Y de esto yo soy absolutamente, no soy fujimorista y tampoco votaría por la señora Keiko Fujimori, que además creo que su bancada es gran responsable de lo que le pasa al país, pero la señora ha estado presa 3 veces por una actitud de un fiscal que hoy día vemos terminó el proceso y que todo el mundo le advertía que era un proceso que no tenía ni pies ni cabeza. Pues bien, ese mismo fiscal fue tras Alan García, no tuvo la cobardía de no ir y mandar a este fiscal coimero, Suárez Návar, ¿no es cierto? Y vemos lo que le pasó a Alan García, buscando defender su dignidad. Entonces, esa fiscalía creo que finalmente ha cedido. Y ahora, con Tomás Saladino Gálvez, creo que hay nuevos vientos, pero creo que eso no implica que no se lleven adelante procesos de reforma. Yo creo que la Fiscalía
el fiscal de la Nación tiene que ser como el presidente del Poder Judicial, presidente de la Junta de Fiscales y fiscal de la Nación para dirigir los destinos del Ministerio Público. Pero no podemos ponerle a ejercer funciones jurisdiccionales porque lo pone en el medio del candelero, ¿cierto? Y descuida lo que es la conducción de una institución, de un órgano constitucional autónomo. Para esto habría que crear un fiscal supremo nombrado para casos específicamente de altos dignatarios, ¿no es cierto? O sea, aforados. Y creo que hay que ampliar también el número de fiscales supremos para que la suerte de este ministerio no esté sobre lo que decidan 3 o 4, sino 9 u 11 o 13 fiscales supremos. Ahora, doctor, esta reforma que usted señalaba debería ser prioridad del próximo Congreso. Absolutamente. Yo creo que un sistema de justicia que no dé las garantías debidas a la población, no solo a temas que estén vinculados a alta criminalidad o a crímenes de cuello y corbata, sino al país en su conjunto. Acá tenemos que ir a un fortalecimiento de la justicia de paz, que es la justicia que está al alcance de los problemas de la población, y ahí está la solución. Entonces tenemos que ir a un proceso de reforma del Poder Judicial, mejorar los mecanismos de autocontrol y de colaboración, ¿no es cierto? Pero además los órganos de gobierno deberían también perfeccionar su funcionamiento, Ministerio Público, Poder Judicial, de tal manera que tengamos un sistema de justicia al servicio de la democracia para proteger la democracia y no para socavarla, ¿no? Claro, es un trabajo bastante largo, ¿no? Y también cree que hay, digamos, una postura de parte del mismo Ministerio Público de hacer esta reforma. ¿Ve por ahí la intención también? A ver, nadie quiere que en su casa le digan lo que tenga que hacer, pero son las competencias constitucionales del Congreso de la República, claramente escuchando a quienes son los titulares y miembros de cada uno de estos organismos, Poder Judicial, Ministerio Público, etcétera, para que se lleve adelante, digamos, medidas de mejoramiento del sistema de justicia. Mucho miedo se tiene, porque se ha utilizado pues de manera abusiva a veces el término, la reforma del sistema de justicia. Siempre asusta y siempre se quiere vincular a un intervencionismo. Sí. No, acá lo que tiene que hacerse son medidas que, escuchando a los operadores del sistema, pues se lleven adelante para mejorar el sistema. Ahora, doctor, ¿cómo ha tomado usted esta noticia de que Delia Espinosa quiere ser decana del Colegio de Abogados de Lima? Bueno, yo creo que si un burro postula a la presidencia, yo creo que es su derecho y bueno, yo creo que los abogados lo que necesitamos es alguien que defienda a los abogados, es alguien que sea un gremialista al 100% y que haya estado sufriendo lo que sufrimos todos los abogados en el litigio. Y creo que no necesariamente la señora Delia Espinosa encarne esa posición, ¿no? Doctor, la última. El APRA vuelve a la contienda electoral, ¿no? ¿Cómo están trabajando ustedes esto sin la presencia de Alan García? La ausencia de Alan García le ha hecho mucho daño al país. No tener el liderazgo que él tenía en nuestro país, creo que lo reconocen tirios y troyanos, ha afectado tremendamente la gobernabilidad. Él ponía temas de agenda y que interesaban a la patria. Evidentemente eso también nos ha golpeado como apristas, pero además nos sirve como acicate para esforzarnos cada día más, para hablar de sus obras, recordar su buen gobierno y recordar el liderazgo que se tuvo en este país conjuntamente con un gran equipo que encabezó él y con una gran bancada que le dio al país la tranquilidad de un sistema democrático que caminaba, no como ahora. Pero digamos que es imposible no llegar a las comparaciones entre García y Valderrama, ¿no? Yo creo que el propio Valderrama reconoce en Alan García el liderazgo de un hombre, de un estadista continental y mundial. Enrique es un gran político, creo que es un gran compañero y tiene todo el tiempo del mundo para buscar ejercer un mayor liderazgo en el partido como en el país. Así como él, hay otros compañeros, jóvenes también, dentro del país, dentro del partido, que apuntan en esa misma línea. Renzo Ibáñez, Evelyn Morcón, Úrsula Silva, la propia Carla García, por Dios, claro que sí, y mucho más jóvenes, ¿no es cierto?, el compañero Cabrera, y bueno,
Fabiola Taipe, que es la candidata más joven de 26 años que postula para la diputada en Lima, son clara muestra de que el partido tiene pues unas canteras de jóvenes que garantizan los próximos 100 años del aprismo, ¿no? Bien, doctor, ha sido un gusto tenerlo en estudio, bueno, y le deseamos éxitos en esta campaña. Muchas gracias, y no olvidar que voy con el número de la patria, 28 al Senado Nacional. Bien, estuvo con nosotros el doctor Erasmo Reina, el candidato al Senado Nacional, como decía, ya con el número 28, por el partido aprista.